Audiencia, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y gracias por estar otro episodio más aquí conmigo. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un excelente día porque ya es hora de escuchar historias de miedo. Hoy voy a contarles algunas experiencias que me mandaron, algunas historias con la Llorona. Así que ponte cómodo y si estás aún en el trabajo, manejando o haciendo otra cosa, acompáñanos. Mi nombre es Santiago. Comenzamos. Mi abuelo era originario de un pueblito rural de Venezuela, un lugar rodeado de parcelas, canales de riego y cultivos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Para muchos podría parecer un pueblo tranquilo, pero los que trabajaban la tierra, ahí sabían que había algo, algo que todos admitían en voz alta. Desde niño escuché a varios tíos y a uno que otro vecino decir que en esas parcelas se aparecía la Llorona. Yo nunca les creí del todo. Hasta que un día mi abuelo decidió contarme lo que él vivió. Me lo contó con una seriedad que no conocía de él, como si al recordarlo todavía sintiera ese miedo. Mi abuelo trabajaba en una parcela grande a las afueras del pueblo. Sembraba, regaba, cosechaba, lo típico del campo. Aquella tarde había tenido una discusión muy fuerte con mi abuela. Algo de celos, un malentendido. Lo suficiente para que él decidiera no regresar temprano. Se quedó en la parcela y dijo que aprovecharía para adelantar trabajo. Serían como a eso de las 11 de la noche cuando aún seguía plantando unas hileras que quería terminar al amanecer. Llevaba su lámpara de petróleo en el suelo, alumbrando apenas un círculo pequeño. Todo lo demás estaba oscuro, aunque la luz de la luna iluminaba muy bien. El viento estaba tranquilo, casi no soplaba. Él estaba concentrado en sus cosas, pero de un momento a otro el aire cambió. El aire empezó a correr más fuerte y la temperatura bajó de golpe. En ese segundo, sin razón aparente, le llegó esa sensación incómoda de no estar solo. Esa que uno siente cuando lo están mirando, como si algo se hubiera parado cerca de él. Se levantó y miró alrededor, pero estaba solo. Intentó ignorarlo. Se inclinó otra vez sobre la tierra, agarró la herramienta y se obligó a seguir trabajando. Pero le costaba concentrarse. Era como si algo lo estuviera mirando. Mientras intentaba seguir, escuchó algo tan suave que creyó que lo había imaginado. Un lamento muy lejano, débil, como un grito. Él siguió con lo suyo. Pensó que tal vez era un perro a lo lejos o alguna mujer de las casas cercanas llamando a alguien. Pero aquel llanto volvió a escucharse, esta vez más claro y más cerca. Era un lamento femenino, largo, demasiado largo. A mi abuelo se le tensó la espalda. Volteó alrededor, pero no vio a nadie. Todo era campo oscuro, puro cultivo moviéndose con el viento, nada más. Siguió trabajando, pero el tercer lamento fue el que lo quebró. El tercer grito fue demasiado cerca. Ese tercer quejido lo escuchó tan cerca, tan nítido. Eso ya no era imaginación. Era como si la mujer estuviera ahí, conmigo, pero escondida. Me decía. El llanto no sonaba como un grito de dolor normal. Era más agotado, como si la mujer llevara horas llorando y ya no tuviera fuerzas. Mi abuelo agarró la lámpara y empezó a alumbrar entre las hileras, pero nada, vacío total. El último lamento, ese fue peor de todos. Se escuchó a unos cuantos metros de él, pero esta vez el lamento era muy bajito, casi un sollozo que parecía estar a punto de apagarse, como si la mujer estuviera cansada de llorar, pero no pudiera detenerse por la tristeza. Y aunque no veía nada, escuchaba el llanto justo al frente de él. Al prestar atención entre las parcelas, notó algo aterrador, algo que lo hizo sentir un escalofrío que nunca olvidó. Al frente de él estaba aquella cosa, no la vio, pero las hierbas se estaban abriendo solas.
Era como si alguien invisible caminara lentamente por en medio de los cultivos. Los tallos se movían, se inclinaban, se abrían paso. Y aquel sonido del llanto venía exactamente de ahí, de esa línea que avanzaba. Al ver esto, mi abuelo salió corriendo sin pensarlo, como nunca en su vida corrió. Dijo que no miró atrás, que no quiso comprobar si lo seguían o no. Corrió, corrió y corrió hasta llegar al pueblo. Y vaya que era un tramo largo. Cuando llegó, mi abuela lo vio pálido, tembloroso. Él apenas pudo hablar. Escuché algo. Alguien llorando en la parcela, muy cerca. Pero solo era el llanto. Nadie estaba ahí. Le dijo casi sin aire. Mi abuela no dudó ni un segundo. Eso que escuchaste fue la Llorona, le respondió. Ya varios la han oído ahí. No debiste quedarte tan tarde. Mi abuelo se convirtió en uno más de los que la habían escuchado tan cerca como para sentir que lo rozaban. Pero lo peor no era escucharla. Lo peor era verla. Y hubo un compañero en su trabajo que sí tuvo esa mala suerte. Ese hombre se llamaba Joaquín. Contaba que una madrugada, cerca de las 4 de la mañana, llegó para adelantar su zona de cultivo. Quería terminar antes del mediodía porque ese día tenía algún pendiente. Él estaba regando cuando la manguera dejó de funcionar. El agua simplemente dejó de salir. Eso era prácticamente imposible ahí. Nunca se quedaban sin agua, menos a esa hora. Joaquín dejó la manguera tirada y caminó hasta la llave principal para ver si se había atorado o algo así. Mientras estaba checando esto, escuchó un quejido horrible, no un llanto, sino un sonido como de una mujer que se quejaba del pecho, de dolor, como si le costara hasta respirar. Al escuchar esto se le enchinó la piel y volteó hacia el cultivo. A lo lejos, entre la siembra, vio aquella aparición. Era una mujer con un vestido largo, como de novia, completamente blanco aunque estaba en medio del lodo. Tenía un velo cubriéndole la cara. Ella no caminaba, ella flotaba, apenas a unos centímetros de las hojas. Avanzaba lentamente, quejándose como si algo o alguien le doliera. Él dijo que intentó gritar, pero no le salía la voz. Solo pudo retroceder lentamente por el miedo. La mujer siguió flotando, pero cada vez más tenue, como si se estuviera desvaneciendo con la misma tristeza que la hacía llorar. Siguió su camino hasta que desapareció por completo entre los surcos. Y en cuanto ella se fue, la manguera volvió a funcionar. Mi abuelo nunca volvió a quedarse de noche en esa parcela. Cuando me terminó de contar su historia, me dijo algo que nunca olvidaré. Uno se hace el valiente. Piensa que la Llorona es puro cuento, que no existe, hasta que la escuchas o la ves. Esto que voy a contarles aún me llena de miedo. Lo que vimos en las lagunas de Tláhuac cambió por completo la manera en la que vemos la noche. Iba con mi compañero de trabajo, Julio. Nosotros dos nos dedicamos a entregar mercancía a varias tienditas de autoservicio. Todo comenzó cuando regresábamos. Manejábamos una camioneta de carga. Eran como las 2 de la mañana y el cansancio nos estaba pegando duro. Habíamos manejado buena parte del día. Esa ocasión nos agarró un hambre enorme en la carretera. La carretera que bordea las lagunas es angosta, sin alumbrado. Es solitaria, silenciosa, y tiene un aire que, bueno, que no te hace sentir a gusto cuando la pasas de madrugada. Pero busqué un espacio donde cupiera la camioneta, sin estorbar. Después de unos metros vimos un claro pequeño a un lado del camino, justo donde empezaba un pastizal. Ahí me estacioné. Apagamos la camioneta, pero dejé encendida la luz interior para ver. Sacamos lo que nos había sobrado de la tarde, un par de tortas ya medio frías y un jugo que yo traía guardado. Fuera de la camioneta estaba oscuro. Las lagunas apenas se distinguían, pero era un paisaje hermoso.
Toda esa naturaleza era preciosa. Dentro estábamos bien, platicando tranquilos, hablando del trabajo, de que él quería cambiar de carro, de que yo ya necesitaba descansar. Lo normal. Ese tipo de pláticas que te mantiene despierto en la madrugada, hasta que un sonido algo rápido nos interrumpió. Un sonido como de un bebé llorando. Mi compañero dejó de masticar y se quedó quieto. ¿Escuchaste eso también? Yo asenté, pero los dos nos reímos nerviosos pensando que tal vez era un animal, o un carro a lo lejos, o algún perro llorando por ahí. Así que volvimos a comer. Estábamos en eso cuando otra vez el llanto se escuchó. Ahora fue claro y más largo. Definitivamente era un bebé. En ese momento se nos bajó la sonrisa. Nos miramos sin saber qué decir. Yo pensé lo peor. Alguien sin corazón tiró a un bebé en este lugar. Mi compañero pensó lo mismo. Así que sin pensarlo salimos de la camioneta. La madrugada estaba heladísima. Con tan solo decirles que podíamos ver nuestro propio aliento salir en forma de vapor. El pasto alrededor de la carretera se movía con el aire, y más al fondo se distinguía la oscuridad de la laguna. No se veía nada cerca, ni un carro, ni una casa, ni una persona. Solo nosotros dos. El llanto había parado, pero pronto volvió. Esta vez venía del pasto de enfrente, como si el bebé estuviera tirado ahí mismo, a pocos metros. Así que avanzamos despacio, alumbrando con la linterna del celular. Mi compañero y yo íbamos temblando del frío, pisando despacio, con cuidado, buscando al bebé. Pero no había nada. Nos acercamos a la orilla de la laguna, y fue ahí cuando algo empezó a sentirse mal, muy mal. El llanto paró, pero pronto volvió. Pero ya no venía del pasto. Venía del agua, del interior de la laguna. No como si se estuviera ahogando, no. Un llanto normal, pero que provenía de la laguna. Eso sí ya no era normal. Un bebé no podía estar ahí. Sentí un frío que me recorrió la espalda de arriba abajo, como si alguien me hubiera tocado con una mano helada. Vámonos, vámonos ya, me dijo mi amigo. Los dos dimos media vuelta casi al mismo tiempo y empezamos a caminar de regreso a la camioneta, con los pasos rápidos resbalándonos un poco por el pasto húmedo. Subimos casi de golpe. Cerramos las puertas y yo traté de encender la camioneta, pero mis manos temblaban tanto que se me resbalaban las llaves. Cuando por fin pude encender la camioneta, la escuchamos. Un alarido, un grito fuerte, largo, desgarrador, helado. Un grito femenino. Nos quedamos tensos hasta que aquel llanto paró. El alarido volvió segundos después, esta vez más cerca. Era un llanto que dolía escucharlo, como si la garganta de aquella mujer estuviera rota. Mi corazón iba tan rápido que me sentía mareado. Por un momento llegué a pensar que me iba a desmayar mientras iba manejando. Así que frené. «Apúrate, güey, písale por favor», me gritaba mi compañero. Comencé a manejar, pero despacio. Aquel llanto seguía y se escuchaba cerca, así que por pura curiosidad volteamos. Vimos hacia la laguna y ojalá no lo hubiéramos hecho. Entre la neblina que flotaba sobre el agua, pudimos ver a una figura blanca, delgada, como con un vestido largo que parecía moverse. Aquella mujer flotaba sobre la superficie del agua. No caminaba, no se hundía, solo flotaba. Iba llorando con un llanto que se estiraba como si el sonido no tuviera final. Era la Llorona, no tengo duda. Cuando me sentí un poquito mejor, aceleré con todo lo que pude, y la figura quedó atrás, perdiéndose en la bruma de la laguna. Mi compañero ni yo quisimos volver a pasar por ese tramo de noche, pero lo teníamos que hacer. Era nuestro trabajo. Al principio nos daba mucho miedo pasar por ahí, por todo eso que ocurrió. Pero pronto, después de varios meses, supimos reírnos de esa experiencia, aunque para nada es gracioso cuando te la encuentras. Esta fue mi historia,
Buenas noches. Audiencia, antes de pasar a la siguiente historia, si te está gustando el episodio de hoy, no olvides dejar un like, compartir este video y comenta desde dónde y a qué hora escuchas estos relatos. Ahora, sin nada más que decir, vayamos con la siguiente historia. Me llamo Franco, y lo que voy a contar ocurrió hace 5 años, cuando trabajaba como mesero en un salón de eventos. Siempre me tocaban turnos pesados, así es el trabajo como mesero. Pero habían días en los que era más que eso. Aquel sábado terminamos un evento que se alargó muchísimo. Los invitados no se querían ir, y la banda de música tampoco ayudaba mucho, que digamos. Así que no salí a las 10, ni a las 11, ni a las 12. Salí casi a las 2:30 de la madrugada. Yo ya estaba muerto del cansancio. Las piernas me ardían de tanto estar parado, de tanto caminar. Olía a cerveza derramada y a comida fría. Y traía un hambre que me estaba matando porque en todo el día no había podido sentarme ni 5 minutos. Mis compañeros se fueron en carro. Yo siempre tomaba taxi, pero esa noche ninguno quiso llevarme a donde vivo. Decían que no, que era muy lejos, que ya no subían para allá, lo de siempre. Así que tuve que decidir, o esperar a que amaneciera, o me iba caminando. Y como siempre he sido terco, me fui caminando. Había un camino más largo, pero más seguro, entre comillas, por las avenidas principales. Pero también estaba el tramo del canal, un lugar que todos evitaban porque era solitario, sin lámparas. Pero era la forma más rápida de llegar a mi casa, pues solo era seguirlo hasta llegar a mi calle. Y esa noche, con ese cansancio, con ese sueño, no pensé en nada más. Solo quería llegar. Apenas entré al tramo del canal, el olor a aguas negras me pegó fuerte. Ese olor agrio. Y el aire estaba frío. Demasiado frío para esa fecha. Comencé a caminar. No era tan malo después de todo, pues no había nada de gente. Pero a medio camino todo cambió. Los perros empezaron a ladrar y a aullar muy feo. Primero a lo lejos, luego más cerca. No era raro de que los perros ladraran a borrachos o a otros perros, pero esa noche lo hacían como si estuvieran asustados. Yo traté de no hacerles caso. Estaba cansado, quería llegar, me repetía a mí mismo, no pasa nada, es el canal, son las calles, es normal. Pero no lo era. Unos pasos más adelante escuché algo que hizo que me detuviera en seco. Un lamento, muy feo. Aquel llanto se escuchó lejos donde los perros estaban aullando. Es decir, los aullidos estaban ahí, pero entre todo ese aullido de perros, estaba ese llanto en medio. Destacaba, un sonido largo, feo. Se me heló el pecho. Aquel llanto siguió, pero parecía acercarse. Miré hacia adelante y luego hacia atrás. Nadie. Me obligué a caminar. Pensé que quizá era alguien llorando o algún vagabundo, que le hicieron algo, o alguna discusión fuerte entre pareja. Pero mientras avanzaba, el lamento volvió. Y esta vez sonó adelante de mí, a unos 40 metros. Ya no en las calles, sino en el camino del canal. Los perros de una calle cercana llegaron corriendo, ladrando y aullando a alguien que yo no veía. Se subieron al canal y le ladraban al aire, todos. Me quedé petrificado. Mi respiración empezó a agitarse. Yo mismo lo sentía, algo no estaba bien. Era algo raro. Y aunque yo no sentía tanto miedo, mi cuerpo sí. No sé cómo explicarles. Como si algo dentro de mí supiera que había algo, una entidad que no entendía. Quise creer que era coincidencia, que quizá los perros estaban jugando entre ellos, y los llantos eran de una mujer tirada, herida, o tal vez alguien escondido. Quise retroceder, pero sabía que sería más largo el camino, así que seguí.
Caminaba mirando el piso para no tropezar, pero cada pequeño sonido hacía que mi corazón se acelerara de golpe. A mitad del camino pasó algo que todavía me pone la piel de gallina cuando lo cuento. Escuché aquel lamento atrás de mí, muy claro, como si una mujer estuviera a unos 20 metros, llorando desde lo más profundo de su pecho. Me giré rápido, pero no vi nada, solo la oscuridad. Y los perros a lo lejos comenzaron a correr hacia mí, ladrando muy fuerte, enojados. Pensé que me iban a atacar, pero no, ni siquiera me vieron. Solo llegaron a unos metros atrás de mí y nuevamente comenzaron a ladrar, como si alguien estuviera ahí. Tragué saliva, respiré hondo. El miedo me tenía estresado. Di 3 pasos para seguir avanzando. Y el mismo lamento sonó adelante de mí. Esta vez fue cerca, que casi sentí la vibración en el aire. Era como si la mujer estuviera moviéndose a una velocidad imposible, como si se teletransportara de un lado a otro del canal. Los perros volvieron a ponerse al frente de mí, a ladrarle, a gruñirle aquella cosa que yo no veía, pero sí escuchaba. Parecían rodearla. Yo ya estaba temblando. Aquel llanto seguía y los perros ladrándole con furia también. Me dolían los músculos del cuello de tanto tensarlos. Mi mente se dividía entre corre, no corras, es un fantasma, no es humano. Los perros te van a morder. Ni siquiera podía moverme. Comencé a gritar de desesperación algunas malas palabras, y luego silencio. Un silencio tan profundo que me zumbaron los oídos. Ni los perros hacían ruido. Yo ya estaba caminando sin mirar a los lados, solo viendo fijo el suelo, repitiéndome que no iba a pasar nada, que todo era la mente, que estaba cansado nada más. Hasta que la escuché otra vez. Un sollozo cercano, seguido de los perros furiosos. Ahí sí perdí toda tranquilidad. Me apuré sin correr del todo, pero caminando rápido, casi tropezando. No quise voltear. Sentía que si lo hacía iba a ver a alguien parada justo atrás de mí. Cuando por fin vi la salida del canal hacia mi calle, sentí un alivio enorme. Pero en ese momento sonó el último lamento. Un lamento tan grave, tan fuerte, tan feo, que sentí como si algo me hubiera apretado el pecho. Tuve que detenerme un segundo, me comencé a sentir muy mal. Las piernas me temblaban, las manos me sudaban, la cabeza me dolía mucho y el miedo era incomparable. Y aunque no vi nada, aunque no apareció una figura, comencé a sentir una presencia detrás de mí. Un peso, un aire helado, una tristeza profunda que no era mía, un miedo aterrador. Sentí que si daba un paso atrás iba a tocar algo o a alguien. Los perros me lo confirmaron. Llegaron hacia mí y comenzaron a ladrar atrás de mí. Avancé, no corrí, no podía. Llegué a la calle principal y en cuanto pisé el pavimento iluminado, el lamento desapareció, como si lo hubieran cortado. Seguí caminando. Los perros, que eran muchos, como 7 u 8, se acercaron hacia mí. Todos parecían amigables. Todos me acompañaron en todo el trayecto a mi casa. Cabe aclarar que no los conocía. Sí los había visto en las calles, pero nunca los toqué ni nada. Sin embargo, todos me acompañaron. Abrí la puerta de mi casa y me metí, asustado, confundido, alegre, con ganas de llorar. Era un mar de emociones. Desde esa noche juré que jamás volvería a pasar por ese tramo del canal. No vi a la Llorona, pero la escuché. También, cada vez que puedo, les doy de comer y de beber a los perritos que me ayudaron esa madrugada. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, me llamo Dayana y quiero compartirles algo que le pasó a mi papá cuando era joven.
Él vivió gran parte de su vida en un pueblito rural lleno de cerros, lomas y pastizales. La familia se dedicaba al ganado desde generaciones atrás, y desde chico le enseñaron a cuidar ovejas, caballos y vacas. Mi papá tenía solo 15 años cuando le ocurrió esto, y aunque él no es de los que se espantan rápido, cada que recuerda esta madrugada se le nota el asombro por lo paranormal. Esa madrugada se había despertado alrededor de las 4:30 de la mañana, porque tenía que sacar unas cuantas ovejas a un campo cerca de la casa. Era parte de la rutina. Abrir la puerta del corral, dirigirlas montando el caballo de su papá hacia la zona donde pastaban mejor, y vigilar que ninguna se fuera demasiado lejos. A esa hora el pueblo, la mayoría de la gente ya estaba trabajando, pero el campo era algo solitario, ya que más hacia arriba estaba el monte. Mientras estaba ahí solo se escuchaban los grillos, el viento frío bajando del monte y el sonido suave de las ovejas masticando. En el monte siempre se decía que pasaban cosas raras, pero a él no le daba miedo. Mientras las ovejas comían tranquilas, una de las más inquietas, una hembra que nunca se quedaba quieta, se empezó a alejar del grupo. Él la vio subir despacio hacia el monte. Mi papá pensó en ir por ella, pero en ese instante notó algo raro. Dijo que la oveja subió solo unos metros y ahí se detuvo. No se movía, no comía, no hacía ruido. Solo estaba fija, parada, como si algo la hubiera dejado completamente inmóvil. Y fue justo ahí cuando mi papá también la vio. Entre la oscuridad del monte, un poco más arriba de donde estaba la oveja, había una mujer de blanco. Una mujer delgada, alta, con un vestido como de novia. No pudo verle la cara porque el cabello lo tenía al frente. Un cabello muy largo que le tocaban los pies. Y aquella mujer se notaba que no tocaba el suelo. Estaba suspendida a unos centímetros. La oveja siguió mirando hacia ella, completamente paralizada. Mi papá tomó una decisión rápida. La dejó ahí. No quiso arriesgarse a subir. Mientras bajaba de regreso hacia la casa, sintió que el aire se quedaba pesado, y el frío se volvió más intenso, como si estuviera anunciando algo. Y de pronto, cuando ya iba a mitad del camino, escuchó el primer lamento. Mi papá apretó el paso. Tenía los brazos helados y las manos sudando y un temblor involuntario en las piernas. El llanto volvió a escucharse una vez más. Era un lamento largo que inundaba todo el pueblo. Un quejido que se estiraba y luego cortaba de golpe. Cuando faltaban algunos metros para llegar al corral, el llanto se escuchó otra vez. Pero ya no venía de arriba. Venía de abajo, como si ella ya estuviera por el centro del pueblo. Mi papá ya no quiso regresar por las ovejas. Dijo que sintió mucho miedo tan solo verla. Abrió la puerta del corral de golpe. Metió las ovejas que se habían regresado con él y cerró todo sin mirar atrás. Se quedó varios minutos parado, con las manos temblando. Cuando por fin entró a la casa, su mamá lo vio pálido, sudando y sin poder hablar bien. «¿Le escuchaste, verdad?», le dijo mi abuelita. Él le dijo que sí, que la había visto. Las ovejas no podían quedarse allá, así que ambos regresaron, pero él con mucho miedo de verla de nuevo. Llegaron al campo y juntaron a las demás ovejas. Mi abuelita y mi papá fueron a buscar a la que había subido al monte. La encontraron en el mismo lugar, pero ya estaba muerta. No tenía ni un rasguño, simplemente se murió. De regreso a casa, mi abuelita le dijo que sacara a los animales cuando llegara la mañana, no antes. Y así lo hizo mi papá desde entonces. En el pueblo rara vez se escuchaba la llorona por las noches. Muchas veces fuimos, no pasó nada. Pero una vez yo la logré escuchar. Es un llanto aterrador, largo y frío. Esto que les voy a contar me pasó ya hace varios años, en el 2011, en una pequeña comunidad llamada San Pedro Tlacotepec. Es una localidad muy bonita para mí. En ese tiempo habían calles de terracería, pocas lámparas,
parcelas alrededor y casas separadas por terrenos vacíos, y uno que otro perro. En esa época mi familia tenía problemas de robo. No eran cosas grandes, pero sí molestaban. Herramientas, material, pues estábamos construyendo aún la casa, y hasta cables. Por eso mi papá decidió poner una cámara de seguridad en la calle. Era una cámara muy sencilla, de esas viejitas que grababan en memoria SD, pero nos sacó de muchos sustos. O bueno, nos metió uno que jamás se nos va a olvidar. Ya teníamos varios meses con esa cámara. Esa noche recuerdo que nos fuimos a acostar temprano. Yo tenía 17 años en ese entonces, apenas los había cumplido. Estaba chateando en Facebook con mis amigos. Así me dieron la 1 de la mañana. Estaba a punto de dormirme cuando afuera de la casa se comenzó a escuchar que una mujer venía llorando. Era un llanto despacio, pero pronto soltó un grito desesperado. Yo me asusté pensando que a alguien le estaban haciendo algo, que quizá una chica necesitaba de nuestra ayuda. Estaba a punto de salir cuando ya no escuché nada. Les platicé a mis compañeros de Facebook y solo se rieron de mí. Así que lo dejé pasar y mejor me dormí. El sábado por la mañana revisamos la memoria, pues les dije a mis papás que había escuchado a una mujer llorando en la calle. Al inicio del video se veía toda la calle oscura, normal, sin gente. Pero luego, en el micrófono se escuchó un llanto. Era el llanto de una mujer adulta, un lamento largo, irregular, que subía y bajaba de volumen. Pero no se veía nada en la cámara. Hasta cuando aquella cosa gritó, algo se vio. Mi papá puso en pausa el video. «Esto no es normal, hijo», me dijo. Yo estaba helado. El llanto se escuchaba tan cerca del micrófono que parecía que la mujer estuviera pegada a la cámara. Pero no se veía nada. Seguimos viendo el clip. Y justo en un segundo, apenas visible, se veía algo blanco cruzando la calle. Una figura como un vestido. Se movía más lento que una persona. Le bajamos el volumen porque mi mamá se estaba poniendo nerviosa. Pero aún sin sonido, el movimiento blanco se notaba, como si pasara por los árboles de enfrente. En ese momento mi papá dijo, «Esto parece La Llorona», pues se notaba la figura de una mujer de vestido blanco, una mujer que lloró 2 veces y después desapareció. La grabación ya no está, se perdió con el tiempo, y quizá fue mejor así. A mí me traumaba verla, y es que nadie tendría que ver algo tan perturbador.